Muy buen día, familia del reino. Saludos y bendiciones para todos. Les habla Mercedes. Hoy vamos a tener nuestra clase de la semana. Ya estamos en la parashá número 38 de 54 porciones y la lectura de esta semana corresponde al libro de Números del capítulo 16 al 18. Así que la clase de esta semana lleva por nombre Korah. En español vas a leer en Números 16, versículo 1, vas a leer Core. Así que dice esta cita, y se reveló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Coraj no había sido nombrado jefe de los queatitas, sino que había sido nombrado Elisafán, el primo más joven. Así que esto lo vemos en Números 3:30. El abuelo de Coré fue Coat. El padre de Coré fue Izar, y esto te lo voy a mostrar en la siguiente lámina. Izar fue hermano de Uziel. Uziel fue el padre de Elisafán. Así que vemos que el padre de Coré fue mayor que el padre de Elisafán. Uziel fue el hermano menor. Su hijo fue elegido para ser el Nazí. Esto quiere decir que fue elegido para ser el jefe del clan de los coatitas, el clan de Keat. Te dejo en pantalla esta imagen para que tú puedas identificar. Y se cree que esta es la razón por la envidia que luego llegó a ser la actitud rebelde de Korah. Recordemos lo que pasó con Ismael, con Isaac. Su hermanastro pequeño fue nombrado el portador de las promesas. Y también recordemos lo que pasó con Esaú cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura y la bendición en lugar suyo. Ellos tuvieron celos y amargura, y esos celos y esas envidias fueron transmitidos a sus descendientes a lo largo de las generaciones, y esa es la causa de las actitudes adversas entre los árabes y los judíos, entre el Islam y el judaísmo, y entre los romanos y los judíos, es decir, entre la Iglesia de Roma y el judaísmo. Los descendientes de Ismael adaptaron una religión que cultiva el odio contra el judío. Y lo mismo sucedió con el cristianismo. Se formó una religión basada en no querer ser como los judíos. Los descendientes de Esaú formaron el imperio romano, y el odio contra el judío se puede encontrar en todo el sistema romano. Y la raíz de ese odio viene de una situación familiar tensa. La cuna para la rebeldía de Coré fue precisamente su situación familiar, donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá del ministerio levítico normal. Entonces vemos cuán importante es sacar la envidia de nuestro corazón. Alguien pudiera pensar que el Padre Celestial debería de haber dado a Coré un puesto importante para que no se enojara, que no estuviera enfadado y que, por supuesto, no llegara hasta ese punto de la rebeldía. Pero así no opera el Padre Celestial. El problema no es que nuestro Señor no haya dado ese puesto, sino que el problema es la envidia y la falta de humildad en el hombre carnal, en su naturaleza pecaminosa. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que la solución es que ese hombre se humille y que aprenda a someterse a los líderes que nuestro Señor ha puesto sobre él. Y esa fue la solución que el Padre Celestial estaba dando a Coré, pero él no la quiso tomar.
para tratar con el pecado de su alma, sino que prefirió desarrollar su rebeldía hasta que llegó a esas alturas que leemos en este capítulo 16. Tenemos ejemplos en las escrituras que son contrarios, que muestran que no hubo envidias cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior, y ya lo hemos estado estudiando en otras clases, que vimos la situación de Moisés con Aarón y de Efraín con Manasés. Vemos también, hemos estudiado la grandeza que había en José, porque logró inculcar las escrituras a sus dos hijos mayores para que no tuvieran la misma envidia y peleas que él mismo había experimentado con sus hermanos. José pudo romper con ese hábito generacional y combatir y extraer y erradicar de su propia familia toda clase de envidia. Y de la misma manera, los descendientes de Coré lograron romper la maldición familiar y llegar a ser autores de varios salmos en las escrituras. Eran levitas que tenían puestos importantes. De hecho, el profeta Samuel fue descendiente de Coré, y esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 6, del 33 al 38. El que está contento y fiel en la posición y el llamado que el Padre Celestial le ha dado, esa persona recibirá una gran recompensa si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de nuestro Padre eterno. Él nos exalta en su debido tiempo, como lo vemos escrito en Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Vemos pues que Coré se rebeló y perdió todo. Fue tragado por la tierra junto con los que habían seguido en su espíritu rebelde, pero algunos pocos de sus descendientes lograron salvar sus vidas mediante lo que conocemos como teshuvá, el arrepentimiento. En Números 26, 8 al 9 está escrito: el hijo de Falú, Eliab; los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos son el Datán y el Abiram que fueron escogidos por la congregación y que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra el Señor. El papá de Datán fue Eliab, hijo de Palú, de la tribu de Rubén. Rubén, recordemos que había sido desplazado como primogénito en cuanto a la herencia de la primogenitura y la promesa mesiánica. Vemos el mismo patrón aquí como en el caso de Core. El espíritu rebelde contamina y los rebeldes se unen en su propia locura. Cuando nosotros comparamos Números 2:10 con el capítulo 3 y 29, vemos que los rubenitas tenían su campamento al sur del tabernáculo, al igual que los hijos de Keat. El Padre Celestial los puso juntos porque esa localización donde iba cada tribu fue un diseño del Padre Celestial. En lugar de combatir la envidia, lo que pasó es que desarrollaron la rebeldía y se unieron los rebeldes para que al final se levantaran contra el que representaba al Señor, Moisés, acusándole de haberse levantado a sí mismo y de privilegiar a su hermano Aarón en posiciones de liderazgo sobre el pueblo por iniciativa propia. En Números 16:2 vemos que los que se rebelaron tenían posiciones altas en el pueblo. Y en el siguiente versículo vemos que dijeron a Moisés y a Aarón: es mucho para ustedes. En hebreo, Rav Lahem, es decir, tienen una posición demasiado alta, se están levantando por encima de la asamblea. Pensaban que Moisés estaba dando privilegios a sus familiares, a sus cercanos. Ellos estaban dudando del origen divino de lo que estaba haciendo Moisés.
Leemos en Mateo 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Este texto nos enseña que el Padre Celestial es el que pone líderes sobre otros. No es lo mismo levantarse a sí mismo que ser levantado por el Señor. Moisés no había escogido la posición que tenía encima del pueblo. El Padre Celestial lo había puesto allí, al igual que Aarón. Así que al criticar esas posiciones, no estaban criticando a los hombres, sino al Padre Celestial que los había puesto allí. Número 16:4. ¿Cuál fue la reacción de Moisés ante lo que estaba sucediendo? Bueno, pues aquí vemos que se postró ante el Padre Celestial que le había puesto en esa posición. En lugar de defenderse ante las acusaciones del pueblo, lo que él hizo es que se postró. El que se humilla será enaltecido. Y Moisés y Aarón se sometieron bajo la poderosa mano del Padre Celestial y así podían combatir la rebeldía dejando todo en las manos del Señor. En los momentos críticos, cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento, hay algo que permanece y que no tambalea, que es el fundamento del Padre Celestial. El sello de ese fundamento tiene dos mensajes, como lo vemos aquí en 2 de Timoteo 2:19, que el Padre conoce a los que son suyos. Ese es el primero. Y el segundo, todo aquel que invoca el nombre del Señor se aparta de la iniquidad. Recuerda, el Padre conoce a los que son suyos. Y número 2, todo aquel que invoca el nombre del Padre Celestial se aparta de la iniquidad. Números 16:5. Y habló Coré a todo su grupo y dijo: mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará a él. Aquel a quien él escoja lo acercará a él. Este texto tiene que ver con el primer mensaje del sello del fundamento del Señor, que el Padre conoce a los que son suyos. El segundo lo vamos a ver más adelante, recuerda cuando lleguemos al versículo 21. Mientras tanto, en Números 16:7, vemos que los levitas ya tenían una posición alta, pero ellos estaban buscando una posición superior, sin entender quién es el que pone autoridades. Moisés dice que así no se hacen las cosas en el reino. No se puede buscar una posición de autoridad sin humillarse delante de nuestro Señor. Los puestos no son logrados mediante un afán humano, medios forzados o influencias humanas. El Padre Celestial es el que pone los líderes. Él es quien levanta y eleva a las personas a posiciones altas. Así que debemos tener mucho cuidado en la lucha de poder. Si no sabemos dónde está la fuente de autoridad, entonces estamos perdidos. Vemos aquí los rebeldes que invocaron el poder del pueblo para afirmar su posición de liderazgo. No entendían que la esencia de la autoridad, ¿cuál era? La autoridad, recuerda, que no viene del pueblo, sino que la autoridad viene de nuestro Padre Celestial, el juez supremo, que es la autoridad máxima. Leemos en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguno anhela el cargo de líder, buena obra desea hacer. Un líder debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad,
Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la congregación de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Como vemos, te recuerdo que lo que acabo de leer es la cita de Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Vemos que no es malo desear un puesto de liderazgo si uno tiene motivos puros. El llamado al liderazgo se manifiesta normalmente primero como un deseo. Lo que se requiere de un líder es que esté sujeto al Padre Celestial, obedeciendo sus mandamientos y teniendo un carácter aprobado. Números 16 del 9 al 10. Moisés los está recordando su posición predilecta como levitas y como jefes. No era suficiente para ellos servir al Padre Celestial de esa manera. Pretendían algo superior, con malos deseos basados en la envidia y en la rivalidad, como también lo vemos escrito en Santiago 3, del 14 al 16, que dice: pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Números 16:11 dice: por tanto, tú y toda tu compañía se han juntado contra el Señor, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuren contra él? El que se rebela contra las autoridades, literalmente se está rebelando contra el Padre Celestial, que fue el que puso esas autoridades. No hay autoridad que no haya sido puesta por él, según lo que vemos escrito en Romanos 13, del 1 al 6, que dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a eso. Números 16:13. No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros. Aquí vemos que hay rebeldía abierta contra la autoridad delegada. Moisés tenía el derecho de gobernar sobre ellos, no por su propia voluntad, sino para cumplir un llamado del Señor. Vemos pues que Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: no aceptes su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Ni le he hecho daño a ninguno de ellos, dice Moisés. Ellos pensaban que Moisés estaba dirigido por sus deseos carnales cuando estaba tomando la posición de líder en el pueblo, porque ellos mismos eran así.
Ellos deseaban señorear y no podían entender los motivos puros de un hombre de Dios. Pensaban que él gobernaba con los mismos motivos que ellos tenían en su corazón para querer gobernar y se equivocaron grandemente, ya que uno que tiene esa actitud nunca puede calificar para un puesto de liderazgo dentro del reino de Dios. Cuando Moisés fue enviado de la casa de su suegro para ir a sacar a los hijos de Israel de Egipto, tenía el derecho de recibir un subsidio de transporte. Los hijos de Israel deberían haber pagado el asno con el cual él viajaba. Pero como Moisés era un buen líder, no exigió esto del pueblo, aunque tenía todo el derecho para ello, sino que sacrificó de sus propios bienes para servir al pueblo. Y vemos que el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios 9, del 11 al 12, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado ese derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Ni le he hecho daño a ninguno de ellos, fue lo que dijo Moisés. Y esas son palabras de un verdadero líder, un líder que no saca provecho personal ni hace daño a su pueblo, es un líder perfecto. Moisés dice primero que no ha tomado provecho económico de su pueblo y luego dice que no les ha hecho ningún daño aquí en este versículo. En cada momento supo qué hacer proféticamente para no hacer daño a ninguno de su pueblo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar para nuestra vida. A un líder le toca estar en situaciones límite en muchísimas ocasiones. Y en esos momentos es muy común que tiene que elegir entre dos o varias opciones negativas. Si elige una de ellas, pierde por un lado. Y si elige la otra, pierde por el otro lado. La manera como actúa en esa situación muestra si es un buen líder o no. Si toma una decisión que causa pérdida para él y beneficio para el pueblo, tenemos la evidencia de que es un buen líder. Si toma la decisión que causa pérdida para el pueblo, pero beneficio para sí mismo, es un desastre de líder. Y Moisés no se aprovechó de su posición de líder y no hizo daño a nadie. En Juan 10:11 leemos que el buen pastor da su vida por las ovejas. Segunda de Corintios 7:2 leemos, acéptenos en su corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Y este es el testimonio de un buen líder. En Números 16:21 y 26 también, bueno, aquí en este versículo 21 encontramos el segundo mensaje que comentamos, que es el sello que está en el fundamento de Dios. Apártense de esta congregación para que yo los destruya en un instante. Apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca, no sea que perezcan con todo su pecado. En Números 16:26. El que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse de la maldad, familia. Esta es la verdad. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto lo conocemos. Así que estas dos cosas son fundamentales. Lo repito, el Padre Celestial conoce a los que son suyos. Una relación personal con nuestro Señor y con su Hijo, con el Mesías. Y lo segundo, todo aquel que invoca el nombre del Señor se aparta de la iniquidad. Una vida en santidad, en obediencia a su palabra. Así que tenemos que prestar atención a esto. Números 16:30.
Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. Las palabras hebreas que se han traducido como que si hace algo enteramente nuevo son briá y bará, que ambas significan creación y crear. La palabra bará es la misma que vimos cuando estudiamos en Génesis 1, donde habla de la creación del mundo. Esto nos enseña que aquí se trata de algo totalmente nuevo desde la creación del mundo. Ese fenómeno no se había dado en ninguna otra ocasión anteriormente. Así se mostraron varias cosas. La primera fue que Moisés no había hablado y actuado por sí mismo. Otra cosa que se mostró con eso es la rebeldía contra un líder manifiesta literalmente el menosprecio contra el Padre Celestial. Y la tercera, que las consecuencias de la rebeldía son desastrosas. Números 16:32. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Los hijos de Coré no fueron tragados por la tierra. Al ver las consecuencias del pecado de su padre, ellos se arrepintieron y fueron salvos. Y existen 11 salmos que fueron escritos por los hijos de Coré. Aquí te los dejo en pantalla: Salmo 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87 y el Salmo 88. Continuamos en Números 16:41. Pero al día siguiente, toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes son los que han sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Toda la congregación murmuró, y así fue desatado el ángel de la muerte, como está escrito en 1 Corintios 10:10, que dice: ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esto nos enseña que la mala lengua desata poderes dañinos. Un ángel destructor tiene o se le da el derecho legal para obrar donde hay murmuración. La rebeldía pasó a toda la congregación. No tenían temor de rebelarse, aunque habían visto los resultados de la rebeldía de Coré, cuando la tierra abrió su boca, porque tenían ya en su interior una sentencia de muerte. Ya se sentían perdidos y el Padre Celestial les había dicho que iban a morir en el desierto, y por eso ellos pues ya no tenían nada que perder. Así que aquí vemos que una persona que no se siente que tiene algo que perder, no tiene temor de perder su vida, bueno, pues es una persona muy peligrosa, ya está marcada como rechazada y por lo tanto perdida, y no le importa usar medios o métodos autodestructivos. Y hay dos clases de rebeldía: la rebeldía oculta y la rebeldía abierta. De esta ya hemos hablado. Pero ahora quiero leer Mateo 21, del 28 al 31, que dice: pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo, y éste respondió: yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero. En esta parábola, Yeshua nos enseña un ejemplo de los 2 tipos de rebeldía.
El que dice y no hace es rebelde y está manifestando una rebeldía oculta y no hace la voluntad del Padre. Y el que tiene rebeldía abierta la manifiesta con palabras y hechos, pero en este caso vemos cómo hubo arrepentimiento en el hijo que tenía esta rebeldía abierta y en el otro no hubo arrepentimiento. La pereza, de hecho, es una forma engañosa de rebeldía oculta. La rebeldía abierta que había en el pueblo desató una plaga tan fuerte que la intercesión de Moisés no podía detenerla como las otras veces. Lo único que podía detener la plaga en el pueblo fue que el hombre que representaba al pueblo estuviera dispuesto a morir en lugar del pueblo. Números 16:46. Y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pone en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado. Esto nos enseña que la única manera de parar la plaga fue que el máximo representante del pueblo estuviera dispuesto a dar su vida en lugar del pueblo. Así que Aarón, el sumo sacerdote, que hemos conversado, que es la figura de Yeshua, tomó fuego del altar. Este es símbolo de la entrega total. Y también tomó incienso, que es símbolo de intercesión. Y corrió al pueblo donde estaba la plaga, arriesgando así su propia vida. Parece que la plaga empezó en los bordes del campamento, entre los que estaban lejos del Padre Celestial. Y cuando Aarón se enfrenta con la muerte, la plaga se detiene. Si no se hubiera detenido la plaga, Aarón hubiera muerto. Y esto nos enseña que él estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo. El ángel destructor no pudo seguir matando porque Aarón estaba allí impidiéndoselo. De una manera similar, Yeshua dio su vida como un sacrificio en el altar y como un incienso para que la plaga sobre Israel y las naciones se detuviera. Por medio de su sacrificio estamos vivos todos aquí hoy. Fueron 14,700 personas los que murieron por un solo ángel en un instante. Y así entramos al capítulo 17. En el versículo 2 dice: habla a los israelitas y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. Vemos que el Padre Celestial tomó la decisión de mostrar mediante una obra sobrenatural quién fue escogido para estar delante de su presencia, para disminuir las quejas de los hijos de Israel contra el liderazgo. Con esta obra, el Padre Celestial manifestó que Aarón no había sido instalado en el puesto de sumo sacerdote por Moisés, sino por su mandato. Así que vemos que esta vara es un palo muerto, estaba siendo usada como vara, pero recibió nueva vida para mostrar la autoridad del liderazgo, lo que verdaderamente manifiesta si un líder espiritual ha sido puesto y es respaldado por el Padre Celestial, es si el poder de la resurrección opera mediante su ministerio. De la misma manera, la resurrección es la evidencia que Yeshua ha sido puesto por el Padre Eterno como sumo sacerdote celestial y juez sobre vivos y muertos, como lo vemos escrito en Hechos 2:36. Y también en Hechos 17:31, que dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien
Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando esta resurrección haya sido manifestada a todo el pueblo de Israel, bueno, pues cesarán las quejas contra Yeshua. Y así entramos al capítulo 18 y en el primer versículo dice, entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevarán la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán la culpa en relación con su sacerdocio. Este capítulo 18, el sacerdocio es reafirmado como una respuesta al temor del pueblo cuando dijo, todos moriremos al acercarnos al santuario. Solo los sacerdotes y los levitas podían ejercer el ministerio en el santuario. El pueblo podía entrar en el atrio, pero no acercarse al altar ni entrar en el lugar santo. Los sacerdotes tienen que llevar la culpa de los pecados de los hijos de Israel en cuanto al santuario. El sacerdocio es responsable del pueblo, tanto para enseñar para que el pueblo no peque, como para expiar cuando el pueblo peque. Repito, el sacerdocio es responsable del pueblo, tanto para enseñar para que el pueblo no peque, como para expiar cuando el pueblo peque. Según comentarios rabínicos, se está refiriendo a la responsabilidad que cae sobre los sacerdotes de advertir a cualquier persona que pudiera llegar a tocar los objetos sagrados. En el versículo 12 del capítulo 18 de Números leemos, todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del vino nuevo y del cereal. Las primicias que presenten al Señor te las daré a ti. Todo lo mejor es entregado al sacerdote como representante del Padre Eterno. Así que para dar ofrendas hay que dar de lo mejor. Una ofrenda agradable tiene que costar. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicias, lo hemos estudiado en otras clases, pero lo repito, es reshit. Y es la misma palabra que aparece en Génesis 1:1, como la primera palabra de la Torá. El Mesías, recordemos, es el reshit, son las primicias de toda la creación, y aquí te dejo unas citas para que podamos recordar esto. En Números 18:13 dice, los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra que traigan al Señor serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ellos. La palabra hebrea que se tradujo como primeros frutos, recordemos que es bikurim. En 1 Corintios 15:20 se habla de la resurrección de Yeshua como primicias, aludiendo al bikurim de los productos de la tierra de Israel. Así que esto nos enseña que por medio de la resurrección, Yeshua se entregó como una ofrenda al Padre y a los hombres. Números 18:14 dice, toda cosa dedicada en Israel será tuya, hablando al sacerdocio levítico. En el Talmud se mencionan 24 donaciones que los israelitas separan para los sacerdotes. 10 de ellas, te las dejo aquí en pantalla, 10 de ellas son comidas por los sacerdotes en el área del templo, en el atrio. 4 son comidas en la ciudad de Jerusalén y 10 son comidas en cualquier ciudad de la tierra de Israel. En Números 18, 15, 16 leemos, todo lo que abre matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. En cuanto a su redención,
De un mes lo redimirás según tu valuación, por 5 siclos en plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 geras. El primogénito de los hombres tiene que ser redimido con dinero a partir de los 30 días de edad. Y leemos en Lucas 2:22 que los padres de Yeshua cumplieron con este precepto a partir de los 40 días de la edad del niño. En Números 18:19 leemos: todas las ofrendas de lo que es santo que los israelitas ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Es un pacto permanente delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. La sal, recordemos, nunca pierde su fuerza. Por eso es usada como señal de pacto. En Mateo 5:13 leemos: ustedes son la sal de la tierra. La sal no puede perder su fuerza, pero puede ser mezclada con arena y así pierde su fuerza. La arena simboliza los conceptos humanos. La sal representa la paz perpetua, como leemos en Marcos 9:50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. En Números 18:21 leemos: ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad. A los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. El diezmo en hebreo es maser. Es la parte de los productos agrícolas de la tierra de Israel que hay que separar una vez al año y entregar a sus respectivos destinatarios. Hay 3 tipos de diezmo, ya lo hemos repetido en otras clases y aquí solo lo voy a comentar. El primer diezmo en hebreo es maser rishon. El segundo diezmo, maser sheni, y está el diezmo del pobre, que es el maser ani. En primer lugar, recordemos que se separa la teruma, la porción separada que se entrega directamente al sacerdote. En segundo lugar, se separa el maser rishon, que es el 10% que queda del producto y se le entrega al levita. El levita, a su vez, separa el diezmo de lo que recibe, que se llama terumat maser, y la entrega al sacerdote. Aquí te dejo la cita en Números 18:26. Y en tercer lugar, vemos este maser sheni, que es el 10% de lo que queda del producto y que se lleva a Jerusalén para ser comido allí. Esto se hace el primero, segundo, cuarto y quinto años del ciclo agrícola de 7 años. El primero, segundo, cuarto y quinto año de este ciclo agrícola de 7 años. Y en el año 3 y en el año 6, en lugar de que se dé este maser sheni, es decir, en lugar de que se lleve para ser comido ahí, lo que se separa se llama maser ani. Cuando se separa este diezmo que se entrega a los pobres, es decir, en lugar de que se vaya este diezmo y se lleve a Jerusalén para ser comido ahí, bueno, pues en el año 3 y en el año 6, este diezmo es entregado a los pobres. Y esto lo puedes ver en Deuteronomio 14, 28, 29. Y en el séptimo año no se separan los diezmos de la agricultura. Los obreros que tenían sus ganancias en trabajos que no tenían que ver con la agricultura, por ejemplo, pescadores y mercaderes, diezmaban también en el séptimo año.
En Mateo 23:23 leemos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas». En este caso vemos que Yeshua está secundando la alajá de los fariseos, que dice que hay que diezmar también de las hortalizas y de las verduras, no solamente de los 7 frutos de la tierra mencionados en las Escrituras. En las Escrituras vemos que el número 10 representa la totalidad, y por esa razón el que da el diezmo está reconociendo que no es dueño de sus bienes, sino que reconoce que es solo un administrador de los bienes del Padre Eterno. Y el que no da el diezmo no reconoce al dueño del universo en su economía personal. Los levitas tienen la obligación de enseñar la Torá al pueblo. Entonces, aquí te voy a dejar unos versículos relacionados con esto, y también te voy a dejar de tarea para esta semana que leas Primera de Corintios 9 del 1 al 14. Y esa es la tarea, Primera de Corintios 9 del 1 al 14. Así que, de la misma manera como los que servían en el templo comían de los diezmos, las ofrendas y los sacrificios, los que están sirviendo con la predicación y la enseñanza en la congregación, también tienen derecho de que se les dé una donación. Y esto es porque esto es lo justo. Y aquí te voy a dejar algunas citas de lo que dijo el apóstol Pablo. Pero sin embargo, las personas que están sirviendo a tiempo completo y desean negarse de ese derecho, pues también lo pueden hacer. Te dejo la cita de Gálatas 6:6 y de Filipenses 4:17. El apóstol Pablo estaba más interesado en el beneficio de la dádiva de los dadores que en la misma dádiva, que en la misma donativo o ofrenda que le estaban entregando a él, porque él se alegraba muchísimo por lo que le estaban entregando, porque sabía que al cumplir estas personas con esta misvá, ellos son los que iban a ser grandemente bendecidos, como lo vemos en el versículo 19. Así que un líder tiene que estar muchísimo más interesado en el beneficio del pueblo que en el suyo propio. En Números 18:21 y también el versículo 24 leemos: «Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Porque el diezmo de los israelitas, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, en cuanto a ellos he dicho, entre los israelitas no tendrán heredad». El diezmo es dado al Padre Celestial y luego Él se los da a los levitas. Así que ninguno puede decir que le está dando el diezmo a los hombres, aunque en lo práctico son los hombres los que están recibiendo ese diezmo. El diezmo es dado a cambio del ministerio levítico. Parte de ese ministerio es la enseñanza de la Torá, como lo vemos escrito en Deuteronomio 17, 9 al 11. También te voy a dejar la cita de Deuteronomio 33, del 8 al 10. Y también la cita de Malaquías 2, del 4 al 7.
que dice, entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Como parte del ministerio sacerdotal y levítico consiste en enseñar la Torá. Es justo entonces dar el diezmo a las instrucciones a las instituciones, a los lugares o las congregaciones donde se está enseñando la Torá, donde se está enseñando la instrucción del Señor. En Números 18:29 leemos, de todos los dones que reciban presentarán las ofrendas que le pertenecen al Señor, de lo mejor de ellas, la parte consagrada de ellas. Según comentarios rabínicos, esto significa que el levita tiene que dar primero una porción separada al sacerdote de lo que ha recibido al pueblo. En hebreo es terumá gedulá, que corresponde más o menos a una 50ª parte del total. Luego entrega el diezmo al sacerdote que, como ya hemos comentado, es la terumá maser. En Proverbios 3, del 9 al 10 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. El que da el diezmo está honrando al Padre Celestial. Y sabemos que el que no da el diezmo lo ignora y lo deshonra. También te dejo esta cita de Malaquías 3, del 8 al 12. El Padre Celestial bendice grandemente al que da el diezmo. El cielo estará siempre abierto sobre la economía del que diezma. Así, la siembra de sus ofrendas, que son dadas además del diezmo, pueden dar mucho fruto. El diezmo, recuerda que no es lo mismo que las ofrendas. Así que, bueno, familia, pues que el Padre Celestial hable a nuestro corazón, nos dé entendimiento y sobre todo que caminemos en su verdad, en su palabra, con amor y con paz en nuestro corazón. Y pues hasta aquí la clase de esta semana. Espero haber podido con mi voz en este día. Les agradezco a todos infinitamente por su apoyo, por darle un like a este video, por compartir. Si es que acaso este video y estas clases están siendo de bendición para tu vida y deseas que también sean de bendición para otras personas, siempre puedes compartir, darle un like, dejarnos un saludo o un comentario. Y bueno, también puedes integrarte al canal que tenemos de Telegram, a nuestro grupo de Facebook. Y bueno, pues me despido, familia, deseándoles a todos muchas, muchas bendiciones, que el Padre Celestial les bendiga, les guarde y les llene de su shalom en todo momento. Saludos y bendiciones para todos. Bye bye.